¿Cuántas manos ustedes ganaron y cuántas manos nosotros ganamos? Fueron 3-1. Ustedes ganaron 3 y nosotros 1. Ajá, pero como que la pelea no fue tan... No, el trabajo al aire fue que el programa al aire que ahora llegó fue lo que les salvó a ustedes de la venganza. Oye, señores, oigan lo que está diciendo Ariel, pero si se queda ahí, le damos bien duro. Santo. Le seguimos dando a Ariel, porque ella lo a él, y que por el aire. Pero ya él estaba diciendo de que no, ya terminemos. ¿Cómo va a ser? Porque estaba bien agorpiado, señores. Ya ustedes saben eso. Eso es Ariel que dice Y eso. nos vemos soy bien, yo. nos vemos bien. Bueno, señores. Entonces. Ahora llegó el que más No, duro. ningún más duro, porque yo no soy ningún Nicolás. Llegó el más duro, señores, de la televisión dominicana. ¿Verdad, Ariel? Sí, El más. ¿Cómo se llama? El que volque. El youtuber Entra más encima, a ver. reconocido del municipio. Alberto Díaz con su programa. Betty, pero yo no me estoy viendo aquí. Llévatelo para allá lejos. Allá, ponlo allá. Para que nos enfoque. A ver. No, jalo un chin para acá, mira para acá. A ver, un chin más para allá, pégalo a la pared allá. Fuá. Por allá. Ahí está bien. Y esta, mira, colócala un chin más por acá. Más para acá y que nos enfoque a los tres. Mira, a ver. Alberto llegó duro Ahí. y nos dio una golpeada. ¿Está bien, eh? Sí. Ok, bien, vamos, nos fuimos. Bueno. Creo que definitivamente nos estamos viendo bien allí y aquí es que hay que graduar un chin para que mi pobre Betty, ahí, porque ahí no podemos ver los tres. Bueno, señoras y señores, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Animando la Noche. Ustedes saben que todas las noches estamos con un programa de unas media hora, 35 minutos, porque definitivamente a la gente le ha gustado que nosotros le demos calor. Hoy estamos transmitiendo por uno de nuestros canales que tiene unas 4,000 personas, 4,900 personas por ese lado, pero estamos por Facebook y estamos por TikTok. De manera que hay que darle calor también a ese otro canal que hay que hacer transmisiones en vivo ¿verdad? Para buscar los billullos. Para buscar los billullos, porque si usted no hace horas en vivo, entonces la cosa de daño. Hoy estamos estilo sport, cada quien anda con su tenisito, yo ando descalzo y así sucesivamente, pero chévere todo, porque estamos en nuestra casa y aunque respetamos bien el público, debemos decir definitivamente que nos sentimos cómodos porque llevamos el día trabajando. Hablen ustedes, pues. Exacto, sí. Pues sí, está en la hora en que nosotros compartimos con el público, nos ponemos en vivo y como Alberto dijo, transmitiendo por el canal que es el que tiene menos suscriptores, pero lo podemos trabajar en vivo Sí. para que se dispare y la cosa se catapulten a donde va a llegar, porque donde quiera que transmite la cadena Alberto Díaz Multimedios es un toque de queda y ya ustedes saben que es conectado todo el mundo, claro que sí. Así es, Ariel, como usted dice, cada día, cada noche las personas que se conectan con nosotros en el TikTok, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Siempre ya a las 6 de la tarde me están tirando. Betty, no va al aire. ¿Cómo? Digo, ¿Cómo? Sí, ya nosotros. pero yo no le hubiera dicho a usted. ¿Cómo va a ser? Sí, hay un muchacho ahí que le dicen Miguel. Saludos para ti, mi querido. Miguel. Mi querido público, como yo digo. Miguel, gracias, mi amor, gracias por siempre tenernos pendiente. Gracias. Qué Betty, bueno. cuando se conecta en TikTok es un boom. Sí. Mira, yo quiero decirle a ustedes que vamos a dividir esto media hora en dos partes. La primera es que, como es la primera ocasión, valga la redundancia, que Ariel entra a Animando la Noche, vamos a hacer un poquitito de historia de nuestras vidas, Sí. un poquitito de historia de nuestras vidas, porque esto le puede servir de ejemplo a los jóvenes que vienen subiendo, que deben aprender a conservar amistades, porque como dice un refrán, no todo el mundo califica para estar en tu entorno de amistad. Hay que saber elegir, seleccionar con quién tú compartes, a quién le tiene confianza, porque la vida está tan complicada que cuando viene a ver los primeros hacedores de delito mediante la traición,
de amigos que aparecen, tú sabes, desvividos o si no, vendidos a sectores dolosos, autoridad y ese tipo de cosas, son aquellos que más confianza se tienen. ¿Verdad? Entonces, déjame hacer un poquitito de introducción. Ariel Rodríguez, vamos a decir el nombre completo, aunque a él no le gusta mucho. Ariel Rodríguez Balbuena, ¿verdad? Lo primero es que debo decirle que nosotros, especialmente yo, vengo de una educación un poco tardía, porque ustedes saben que en los campos, yo nací en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y allí en los campos, todo el que vivió en el campo, hijo de padres y madres campesinos, sabe bien claro que sus padres no creían en la educación, no creían en la escuela. Ellos creían en que había que ordeñar la vaca, la chiva, sacarle, comprar la mano de rulo y de plátano y de guineo y sacar el plantón de yuca y la batata que estaba ahí, ¿verdad? O si no, ir a buscar los charamicos para el monte porque había que prender no el anafe porque no existía, ni la estufa porque no existía, sino el fogón de 2 y 3 y hasta 4 hornillas. Hay que comida más sabrosa cocinada por esa vía. Pero la educación siempre hace falta en el ciudadano porque siempre se añora ser un licenciado, un doctor, un ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al emigrar hacia la ciudad capital, me despertó el deseo de la escuela a mí. A diferencia de 11 hermanos más, de 10 hermanos más, que a ellos se les quedó el airecito de no interesarle. Con más tarde, ya entrados los años 80, metidos los 80, que ahí la hermana menor mía ya fallecida, que éramos lo que nos decían los nidales, sí la motivé, la llevé a la escuela. Yo comencé primero estudiando aquí en la zona de Buenos Aires de Herrera, estudiando en la Escuela Popular de Educación Popular Nocturna, ¿verdad? Y luego pasamos a las escuelas radiofónicas Santa María en Las Caobas y luego allí aprendí el meneo de cómo se movía esto y pasé a dirigir, entonces a fundar en el sector de Buenos Aires para todo el país esas escuelas radiofónicas Santa María, donde llegaron muchos estudiantes que me llevaban 3 veces la edad mía. Y era un poco desafiante, era un desafío, porque tú tener estudiantes que te llevaban 3 veces la edad, muchas veces la experiencia de esa gente con relación a tu experiencia, no me refiero a la capacidad intelectual, me refiero a la experiencia de la vida, salían a la luz pública, o sea, se manifestaban cada rato y tú tenías que tener reserva para responderle a esos adultos que muchos de ellos eran adultos mayores que tú tenías que estarlos o alfabetizando o educándolo en la educación básica de adultos, así se llama. Bueno, es entonces pues cuando allí llegando en los sábados con 2 amigos más al Politécnico de Las Caobas, paso a estudiar en Radiofónica 7º y 8º en un año, y luego una monja es que nos dice, por la inquietud, la capacidad, las condiciones de los 3 amigos, que había un programa en la noche muy importante llamado Bachillerato Comercial y que ella nos recomendaba ese bachillerato por las condiciones nuestras y las actitudes y las habilidades. Y ahí es donde pasamos a estudiar de noche, y el año subsiguiente, ¿verdad, Ariel? El siguiente año, después del primer año de inicio, es que baja Ariel de que estudiaba en la mañana, o en la mañana, baja entonces a la tanda nocturna y caen en nuestro salón de clase. Ahí fue que nos conocimos en el segundo año de ese programa de estudio. Correcto. Bueno, vamos a dejar ahí a que Ariel haga un poco de historia. Ya estamos en el salón de clase. Que Ariel haga un poquito de historia. Ya ahorita Betania hará algunas preguntas relacionadas con el tema, pero es para que esos muchachos que andan ahí, que muchas veces se meten en problemas. Debo decirles a todos que cuando yo pasaba a las 10:30 de la noche de Las Palmas para Buenos Aires, unas bandas que habían ahí, unas pandillas, siempre me recibían con machete en el pecho. ¿Y tú de dónde eres?
A otro era que tenía que decirle, no, él es de ahí, de la calle 12, etcétera, 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 etcétera. De la no 12, no, de la Libertador, que ahí fue que yo fui subiendo de tamaño. Vamos a ver, Ariel. Sí, bien, la historia que Alberto está contando, especialmente así mismo fue. Nosotros venimos de una sociedad humilde, unos barrios marginados, que en aquellos tiempos todavía no había asfalto en las calles ni en Las Palmas ni en Buenos Aires. Pero la sociedad era un poco más sana, había una inquietud y un deseo de superación entre los jóvenes de la época. Al mismo tiempo, claro que está, se convivía con un sector que Alberto Díaz mencionó, que eran los llamados macheteros, que si tú cruzabas por la calle y tú venías de otro barrio, ¿quién eres tú que tú buscas? Tú eres de aquí, tal o cual cosa. Uno se mantenía con un perfil bajo y veían que nosotros no éramos personas de mala costumbre ni ninguna cosa. Bueno, pues había el paso libre para cruzar, pero todo era una expectativa, quién eres tú, tal cosa. Pero todo eso se hacía, tal como Alberto lo está contando, desde Buenos Aires, pasar la zona de Guajimía para llegar al Politécnico a estudiar. Pasar por encima de un puentecito de madera, sí, de mala muerte que temblaba. Exacto. En tiempos de lluvia, y ustedes se imaginan cómo era todo por ahí abajo. Y si la lluvia era fuerte, no había forma de cruzar, había que meterse al agua. Sí. En fin, fueron las peripecias, todo lo que uno empezó a vivir para poder escalar en la vida. Nosotros, hijos de padres pobres, yo vivía en Las Palmas, me pasé para la noche a terminar el bachillerato. En fin, pero un bachillerato que prometía cosas buenas porque uno salía con una especialidad, pero al mismo tiempo era la pena, porque había que nosotros, el que quería estudiar de noche era porque necesitaba trabajar en la mañana. Y así nos la pasamos luchando con todo el ir y todo el venir, que inclusive al finalizar el bachillerato pasaron cosas, una materia que no sabía que correspondía darle en el programa, pero no aparecía, o sea que los profesores nunca la vieron y no aparecía registrada esa asignatura. Y ese fue un pequeño problemita, una piedrecita que fuimos trabajando durante todo el proceso. En fin, nos graduamos y no nos habíamos graduado, pero querían bajarlo de nivel porque ese problema de la asignatura requería que nos bajáramos porque el programa acelerado ya lo querían quitar. Íbamos adelantados, pero querían la secretaría que se llevaba en aquel tiempo, que hoy es Ministerio de Educación, quería que pasáramos al bachillerato común. Bueno, eso no se podía, nosotros estábamos adelantados. Echamos el pleito para que al final pudiera eso normalizarse y pudimos al fin, después de mucha lucha, lograr el objetivo que fue graduarnos de ese programa de bachillerato comercial. Ese fue una base para uno seguir escalando. A partir de ahí, luego pasó el tiempo, Alberto y yo durante un tiempo volvimos a reencontrarnos, o sea, la amistad, luego de haber salido de la escuela, la amistad continuó ya en otro nivel, siendo estudiantes universitarios. Los programas que coincidíamos, tú estás estudiando educación, yo estaba estudiando comunicación social, luego llegó la oportunidad de hacernos maestros y ese paso lo dimos. En fin, y luego de haber comenzado a trillar el camino de la educación, que fue el camino que yo seguí, ya Alberto tenía más experiencia que yo en esa área, pues le dimos para adelante. Yo conseguí la licenciatura en educación, mención letras, también conseguí el título de locutor profesional en la escuela de Otto Rivera, y así fuimos desarrollando, ¿no? Y compartiendo ideas, compartiendo caminos. Todavía continuamos en esto, ya ustedes saben, eso fue una parte, sí, tratando de hacerlo lo más breve posible, pero aquí estamos y seguimos. Hay que señalar que un joven de ahí del Politécnico, señores, perdió la vida en esa lucha de las huelgas y la quemadera de neumáticos en la avenida Las Palmas, con la calle 4, donde los enfrentamientos con las autoridades se hicieron muy presentes, porque en verdad nosotros no entendíamos que después de pasar 3 años, o sea, yo veía mi futuro amenazado. Una persona saliendo a las 5 de la tarde, quizá un poquitito menos, para caminar a pie de aquí al Politécnico de Las Caguas todos los días, y que de repente, después que tú llevas ya 3 años recorrido,
que vengan a decirte de que ese bachillerato no va a ser aprobado porque había una hora, una media hora más o menos, se llamaba estudio dirigido, que era lo que completaba el pensum, la carga horaria, y que el profesor o la dirección por descuido no la aplicó y querían cargarnos a nosotros el problema. Eso generó muchas dificultades, hasta el punto que todavía terminamos el bachillerato y salimos del Politécnico y se mantenía el estado de duda en nosotros si éramos bachilleros o no. Yo fui uno de los que se presentó en títulos y acreditaciones del Ministerio de Educación buscando a ver si yo aparecía registrado normal y si estaba aprobado como bachiller, hasta que una amiga fue que conseguía ya, me consiguió el diplomita de bachiller ya como a los 2 años, etcétera, 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 tal vez un poquitito más, y ahí fue que llegó la paz y la tranquilidad, porque digo, ¿cómo desbaratan esto, verdad? Y así sucesivamente. Pero era un momento difícil. Yo quiero agregar eso, cuando se sube a la calle 4, por la calle Tercera, era así, ¿verdad? Subiendo. Ariel, para ir a la casa de Ariel, que era doblando hacia la derecha, a mano izquierda en una esquina, un poquito más para allá de la escuela Nazarina, creo que era Nazarina, un chisme para sí, era así. Se mudó una muchacha, una mujer de unos 28 años, que la conocimos en el patio de mi casa, en la calle Libertador, y que compartimos. Ella se involucró con un tipo que ella lo conoció en esos andares del motoconchismo, que eran los primeros inicios del motoconchismo. Encontrar un motoconcho aquí era un poco raro, porque era un tipo de negocio que se estaba metiendo al pasito. Recuerdo que yo en el año 85 saqué un motorcito Honda 50 en la avenida Palma financiado. El motor en su totalidad costaba 2.700 pesos, no, 2.250, y yo lo saqué, creo que fueron como algunos 40 pesos. Y había que pagar una tontería, 25 pesos mensuales, pero se me hizo difícil pagar los 25 pesos mensuales. El asunto fue que tuve que traspasárselo a un señor llamado Tiburcio Marrero, fallecido ya, el presidente de la Defensa Civil en el sector de Buenos Aires. Y y cuando yo intenté ser motoconchista, que un muchacho me aborda en la México, me dice, llévame allá abajo al tanque, espérame ahí, y luego me aborda de nuevo y me dice, llévame ahora a la Colón, por allá por la calle Sol, y cuando me dice, aquí llegué, y me está pasando el pago, cuando veo que son 25 centavos, y esto, me dice, ¿cómo que esto? ¿Y cuánto tú crees que cobra un motoconchista? Yo dije, hermano, quédese con sus 25 centavos, yo no sigo por esta pendeja, yo no voy a dar tanta vuelta por 25 cheles, le dije yo. ¿Verdad? Y solté eso, o sea, que yo no califiqué para ese tipo de actividad. Entonces ella se consiguió, tuvo un roce con un muchacho de eso que no era tan buena gente. Él era hijo de un sargento de la Policía Nacional, pero no era tan buena gente. Y entonces un día pasó un tipo por allá y le tiró un piropo. Él se llevó a la muchacha que vivía aquí en el patio de casa, luego se la llevó para la casa de la mamá en la avenida, ahí en la calle 4. Y la mudaba y la maltrataba mucho. Una mujer ya con una niñita y le parió un varoncito a él. La hembrita no era de ella. Y entonces, pero el tipo era un control, él era un dictador con relación a la pareja, que sé que le llevaba algo de edad a él también. Y entonces pasa un joven y le tira un piropo, porque la mujer se veía bien, una piernota, una asunto, veía bien, hay que admitirlo, una muchacha de acto mayor del rey. Y entonces, el tipo se le espanta, el tiguerón que se la llevó, y el otro se le alarma y le da una estocada por aquí, por uno de los glúteos. ¿Qué pasa? Que cuando el muchacho va a la casa, resulta que era hijo de otro militar, y allá para acá vino la patrulla, se lleva el tipo preso y va a parar a La Victoria. Allá en La Victoria se armó un motín pagado. La gente tiene que saber que eso se hace. Se armó un motín pagado por el papá del herido, que tenía más rango que el otro, y el tipo, el agresor, perdió la vida ya en el motín. ¿Qué cosa, no? Solamente él perdió la vida. Bien, se quedó la muchacha viuda
después la vi como parecía un indigente en la Avenida México, pasando la de Caín se le murió la hembrita, ya con 6 años de edad, y quedaba el varoncito y pasó la de Caín, todo eso se vivió. Lo que te quiero decir con eso, que ella vivía ahí frente a la callecita donde vivía Ariel, ahí en la calle 4. Y todo esto lo contamos porque la gente cree, nos ve hoy con un hombrecito, nos ve hoy que el licenciado Ariel Rodríguez o el doctor Alberto Díaz, y la gente cree que venimos de la metáfora allá arriba, de la Vía Láctea, la galaxia, que caímos como puestos y no sabe la cantidad de veces que tuvimos que hacer madrugada el grupito estudiando en la cocina de mi casa. No le podíamos prender la luz, encender la luz en la sala a mi mamá porque nos reclamaba y nos íbamos a la cocina ahí a hacer tarea o citarnos para la cancha del Politécnico para preguntarnos allí para que cada quien aportara y hacer alguna que otra cosa. Ahora, es bueno señalar, señores, que nosotros éramos muy exigentes. Siendo muchachos pobres, había uno en el grupito de los que estábamos en el salón de clase, había unos muchachos élite de una metrópoli, eso aparentaban, ¿verdad? Que eran muy cuentistas hacia los profesores, y ellos se lo creían. Y nosotros que no teníamos esa habilidad de ser dramaturgo para engañar a los profesores, teníamos que demostrar que sabíamos o sabíamos. Había que fajarse y con toda la miseria de que no aparecía alguien que te comprara un libro o que te facilitara algo, teníamos que ingeniárnosla para poder hacer las tareas de unos libros que eran costosísimos en un bachillerato comercial donde tú decir en aquel tiempo que un libro te costaba 15 pesos o 10 o 5, era un dolor, un súper dolor de cabeza que no era tan fácil lograrlo, especialmente esos libros de contabilidad, lo de principios básicos de comercio, lo de mecanografía, etcétera, etcétera. Matemática vocacional para el comercio, legislación mercantil, sí. Y por ahí contabilidad hasta el siglo XX. Sí, sí. Especialmente caro lo de tapa gruesa. Sí. Eso era más duro, porque habían libros ahí como el de matemática mercantilera, que matemática para el comercio. Para el comercio, que tenía la tapa sencilla sí. de cartoniti, sí. Y eso era un poco más barato que el de tapa dura, ¿verdad? Que siempre ha sido así en la vida. Y entonces, pero de ahí venimos. Ahora, ¿de cuándo estamos hablando? Bueno. Estamos hablando de que nos conocí. Yo entré al Politécnico en 1982 y en el 83 nos conocimos Ariel y yo. Del 83, señores, al año 2026, ¿cuántos años hacen? 39 años. 39 años. Construir una amistad de 39 años, donde nosotros, por ejemplo, cuando Ariel y yo nos conocimos, yo tenía los cabellos por aquí, o estilo Pochi Familia, un saxo por aquí, con la punta de cotoja que me llegaba por aquí, ¿verdad? Con una juventud expresa de unos muchachos de 18 y algo de años, ¿verdad? Y que a Ariel se le veía ese carajito explotado, desbaratado, descacarado, y que nosotros no buscábamos, si privaba Enriquito, no caía dentro del corito de nosotros. Tenían que ser humildes. ¿Cuáles eran esos muchachos? A principio, antes de Ariel llegar, estaba José Paulino, que hoy día vive en España. Estaba José, el hermano de Ramón Asensio Tanocao, ¿verdad? Y estaba Victoriano Álvarez. Bueno, después, no, José no llegó ahí. José llegó a estar en Radiofónica, pero no pasó al bachillerato, porque él cogió para la Fuerza Aérea, ¿verdad? Él que participó de la poblada del 84. Ahí sí, él se fue por ahí. Pero nos quedamos José Paulino y Victoriano Álvarez, ya fallecido, y un servidor. Inmediatamente, las exigencias del curso hizo que sacara a José Paulino y a Victoriano Álvarez, entra Ariel, y entonces con Ariel formamos una tripleta, a Israel, ¿verdad?
Ariel y yo, que éramos los que nos buscábamos por la sencillez. Incluso había algunas muchachas, pero que para nosotros no tenían el conflicto de andar y que con esta mujer, este tipo de cosas, porque no podían reunirse de madrugada con nosotros ni estar en una... Nosotros mejor preferimos, éramos amigos y compañeros de ella, pero nosotros tres descascarados, tres desguabinados, hasta se asustó la cámara, se apagó. Fuimos los que concluimos, lo que arrancamos ese proceso. Porque tú habías dicho en una ocasión que comenzaron, ¿cuántos eran? Sí. El primer año del bachillerato, ¿cuántos estudiantes? Nosotros nos examinamos en el test psicológico 482. Descalificaron y nada más dejaron 72. Dentro de esos 72 estaba Victoriano Álvarez, Alberto Díaz y José Paulino. Entonces, cuando arrancamos el bachillerato, esos 72 bajaron considerablemente como a 30 y algo. Ahí entra tú, ¿verdad? Y entonces, en la segunda, ¿por qué lo descalificaban? Porque se quedaban 3 rojos. Ahí no se podía, se lo decían a uno, esto es para vagos. Esto es para vagos, ¿verdad? Y entonces pasa que esos muchachos tenían que ingeniársela para llevar alimento a la casa. En el caso de José, que no estaba casado, pero tenía compromisos, inclusive con una relación de una muchacha que ahora mismo vive en Estados Unidos para fines de matrimonio, y había y que ella era bachiller, o sea, era bachiller y pensaba profesionalizarse, había un nivel de exigencia. Victoriano Álvarez tenía que vender gandula en la calle con unos vasitos, una funda para llevar el alimento a su casa, porque era el único que suplía de alimento a esa familia donde había mamá y papá ya metidos en edad y mayores. Entonces, ahí ellos sacaron rojo, y a pesar de que uno trataba de ayudarlo haciéndole tarea, pero no era fácil tú llevar la carga de 3 compañeros. Entonces, sacaron 3 rojos y tuvieron que sacarlo del salón. Cuando llega Ariel, que todavía seguía la ruta llegaban con la directora y la subdirectora y se paraban en la puerta con un grupo de folders en la mano. Fulano de tal, pasen para la dirección. Y uno se asustaba porque, bueno, ¿y cuando me toca a mí? Yo apegado a este tipo de bachillerato que me gusta, porque, por ejemplo, especialmente me gustaban mucho las ramas de la matemática. A otros les gustaba mucho la social y a otros les gustaba la letra, pero a mí me fascinaba el área de la matemática, y en esa matemática mercantil de la conversión, yo mismo me ponía a hacer ejercicio. El número entero, de convertirlo en fraccionario, de fraccionario llevarlo a decimal, de decimal. A mí me gustaba eso, me fascinaba hacer ese ejercicio y esa prueba y esa cosa para probarme a mí mismo. Bueno, entonces había que estar encima de la práctica para tú poder estar, que cuando llegara. Había una profesora que era izquierda, llamada Ángela Santos. Y cuando esa mujer pedía los ejercicios de contabilidad de 18 columnas, que esa mujer hacía así, fuá, al revés, porque tú le decías así. No, ella no hacía así, fuá, con la mano al revés. Mira, cualquiera se ponía porque era chelito. Tú comprar esas hojas o esos libros, o tú tenías que fajarte a cuadricular hojas de maquinilla para que, si te van a corregir, primero hacer ejercicio ahí, para pasarlo en limpio en la hoja, porque tú sabías que venía ese izquierdazo. Entonces, era un poco complicado. Bueno. Una profesora que esa morena, que tenía una característica, se veía su personalidad de mujer con carácter, y de la misma manera te sonreía, era una chulería. Tú no lo cumplías, ya te venía fuetazo. Sí. Recuerdo que llegó el día del profesor, creo que era de cuarto comercial, llegó el día del profesor o del estudiante, qué sé yo, y uno iba a buscarse unos formularios, una lista que pegaban afuera, y yo compro unos muchachos pobres, descascarados. Si tú conseguías con qué comprar una caja de galletas Ritz, de la que venía, tú eras afortunado, porque nadie te la iba a dar. Y voy yo y compro una caja de galletas Ritz, y me la llevo. Y yo, si la nota me baja de 80, por ejemplo, 80, 85, no le doy la galleta. Cuando estamos ahí chequeando ahí, 78, así mismo le eché en mano a mi caja de galletas, fui, y me la ajusté. Y me fui por ahí mismo, ya yo sé que saqué 78, me la ajusté.
Esa señora cuando se sonreía era una cosa apoteósica porque se le hacían dos hoyitos, los hoyitos de Pedrito Fernández en Oreja Rada, cuando se refiere a la muchachita esta de la mochila azul, una trigueña súper elegante, pero muy estricta. Esa no chanceaba a nadie, Ángela Santos. Y había que estudiar. Y si le hablamos de César, ¿verdad? Si hablamos de César, el profesor César, que pasó a ser director, un tipo que de tú mirarlo sabía que era muy estricto, que no tenía que deberle favor a nadie, porque si un profesor descacarado dice, ese tipo por un jugo se va a cariñar contigo, pero ese tipo, nada más de tú mirarle la camisa, un tipo que era presidente del Comité Olímpico Dominicano, que César andaba en Mejía, medio, sí, César Mejía. sí, no era fácil, señores. Bueno, fue entonces ya para el año 91 que volvimos a reencontrarnos. 92. 92. Volvimos a reencontrarnos, Ariel y yo. Y entonces, desde ese tiempo para acá, hemos estado echando la batalla juntos. ¿Por qué? Porque no hay mala fe en sus andares, pero tampoco lo hay para mí. No le quito a quien no le puedo dar. Y para usted tener amigos confiables, yo puedo decir que tuve un amigo así en esas condiciones, que fui su compañero más que su hermanito, luego pasé a ser su profesor, luego fue mi secretario, mi asistente, fue también, aparte de eso, compañero de amistad. Pero un trabajito en el gobierno lo hizo cambiar de conducta y ya entonces nos separamos, ¿verdad? Él sabe quién es, porque él está ahí todavía. Y eso que hoy día somos compadres. Yo le bauticé sus dos hijos. No le había bautizado, no había aceptado eso con nadie. Y ese día tuve que ir a los jardines, Buenos Aires, a los jardines, a tener un muchacho a la mano derecha, uno a la izquierda y un padre con una vela quemándome la cara, echándome una serie de agua, que yo no creo mucho en esa pendejada. Yo creo en Dios, creo en el Evangelio, en Dios, en la transformación y en la conversión. Pero un católico es un civil, eso es un cuerpo civil armado, que sin reglas, sin reglamentos, sin conducta que le exija que debe tener un estado de vida muy distinto a lo que comúnmente se vive allá afuera. Que me excusen los católicos, pero eso me parece con relación a ese tipo de disciplina. ¿Betty? Bueno, señores, me he quedado sorprendida con esta historia de estas dos personas, demasiados años, ¿verdad? Sí. Muchos años, y ahora mismo que encuentre una amistad así debe de apreciarla, porque ya eso no se ve. Ya nosotros estamos en un mundo que queremos quizá tener un amigo así, pero por más que queramos, no lo hay. De verdad no lo hay. Yo lo admiro mucho a los dos y quisiera ser así como ustedes. Ah, bueno, pues di mentira como yo. No, eso usted lo está diciendo mentira. De verdad, lo admiro mucho y me he quedado muy sorprendida con esa historia de ustedes y que Dios los siga bendiciendo a los dos. Amén. Y que permanezcan esas amistades. Porque en verdad, tú dices que no se ve en la actualidad, porque una de las cosas que hay que tener en la vida para conservar las amistades es el desinterés y tener la mente puesta en la persona. Nada de aprovecharse, ni oportunismo, ni que yo voy a sacar, que eso es lo que está vendiendo el mundo. Que me acerco a ti porque voy a buscar algo de ti, material. ¿Y lo espiritual? No, lo espiritual debe ponerse primero. Correcto. Sí, porque ahora mismo tú le demuestras una amistad a una persona y de verdad tú tienes el corazón como que tú crees que esa persona es como tú. Pero entonces cuando viene la persona de allá para acá, te lastima el corazón. Entonces, cada vez que te lastima el corazón, tú te haces más fuerte. Sí, así es. Y te hace más, tú sabes, de que la persona ni se te acerque y ya tú no confías. O sea que hay que darle muchas gracias a Dios porque ustedes han estado todo este tiempo, con todos estos años, con esas amistades, que Dios lo bendiga. Muy bien, muy bien. Y algo que yo no debo dejar pasar por alto es que cuando la persona que me motivó a incurrir
incursionar en el área de la educación fue Alberto Díaz. Hoy soy profesor porque en su centro educativo tuve la primera oportunidad y a partir de ahí fue luchando por subir escalón. Sí. Y con un boche, lo metí claro, lo metí con un boche. Y tú con esas condiciones, con esa capacidad, fue así, sí, yo recuerdo. Con esa capacidad que tú te hiciste contable, mecanógrafo y archivista para tú estar haciendo ese negocio en la calle. Mire, venga acá, mire, ese salón de clase es suyo que está ahí, lo que usted produzca es suyo, a partir de ahora. A partir de ahora usted es profesor. Así es. A veces no es porque, no lo quiero decir porque yo trabajo con usted. Porque quizá la gente diga, no, porque ella trabaja con él, porque es así que la gente habla, ¿verdad? Sí. Pero el tiempo que yo tengo aquí, yo he visto demasiadas oportunidades que usted le ha dado a la gente, incluso una servidora como yo. Yo vine aquí y yo de verdad, mire, yo he dado un 100%. Como la persona como yo vine aquí y se lo agradezco a Alberto Díaz. Y déjeme decirle, yo ando con ese señor para arriba y para abajo y yo me he quedado sorprendida en sitios que nosotros hemos estado, que se le acercan los jóvenes y le dicen, usted no se recuerda que usted me dio clase. Sí. Oye, yo nada más le hago así y él me mira. Y no hay no solamente eso, sino la valoración. En estos días estábamos en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo y llegó un señor que debe tener 78 años. Debe tener 78 años. Él llegó con menos de un octavo curso, ya metido así en una edad avanzada, más viejo que yo. Y me viene y me dice, profesor, ¿usted cree que yo? Tranquilo, aquí usted va a aprender, se va a formar, tranquilo. Y me fajé con él, ahora él es maestro, ya pensionado y abogado. Y cuando él llega, que dice, él fue mi profesor. Ellos lo miran a él y me miran a mí. ¿Cómo así? Digo yo, sí, yo le di clase a él. Yo lo formé allá en mi institución. Y lo más importante de todo eso es la valoración que me tienen esos estudiantes con la calidad que ellos me tienen. Ellos me dicen a mí que, o sea, no soy yo, son ellos que lo dicen porque lo han expresado, inclusive hasta por TikTok. La excelencia en materia educativa. ¿Por qué? Porque mira qué es lo que pasa con el asunto de la sociedad de hoy. En el país hay problemas, pero en los hogares hay mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Esos problemas generan mucho trauma en los estudiantes de hoy día y por eso abandonan las escuelas o se dan a mediocre en cierta forma, incapaces. Y más ahora con estos tipos de programas que hay, de que bachillerato en 2 años acelerado y que llegó, por ejemplo, una pandemia y que ya tú eres bachiller sin ninguna supervisión, etc. Y ya está licenciado vía virtual sin ningún tipo de... Entonces se está creando unos pachiburros, unos profesionales medio. Entonces hay muchas personas de esas que de acuerdo al entorno social, como se crían, como se crece, como se desarrolla, suben con trauma. Entonces, ¿qué yo hacía? Y así lo hice durante toda mi carrera educativa. Si yo te voy a dar ahí una hora de clase, por ejemplo, de 45 minutos, yo te doy a ti de clase 25. Y lo otro, vamos a trabajar con la parte psicológica y de crecimiento espiritual y social, psicológico. Cuando un estudiante, ¿verdad?, que fue el éxito mío como maestro en todo ese tiempo de cosas, venía inseguro si yo podía, una Leida Otañez, o sea, gente a esos niveles que no tuvieron oportunidad y que yo los cargaba de energía, primero psicológica, etcétera, etcétera. Y yo decía, pues se puede, me está dando toda la confianza y para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el estudiante que está ahí afuera con capacidades, el doctor. Mira, por ejemplo, cuando fuimos a llevar a mi hermano a Vista del Jardín, profesor, usted me dio clase en Herrera, usted todavía, el urólogo que atiende, que opera a mi hermano, y que eso que, o sea, qué importante es cuando tú andas en la calle y que a ti te dan ese título de que tú fuiste un magíster enseñando gente que pensaba que todo lo tenían perdido y que tú les sacaste ese yo de allá adentro. Y, ¿entienden cómo es?
Bueno, pues entonces, mira, voy a hacer un transfer aquí, señores. Nos vemos ahora aquí por este lado. Betania va a trabajar con los TikTok. Yo voy a hacer un transfer aquí, miren, miren aquí un transfer, miren. Chequen. Está. Voy a hacer un transfer.